Vamos a ver un tema que en realidad pareciera no tener la suficiente utilidad, no ser muy eh, interesante, probablemente hasta poco útil. Pero en realidad creo que abordar el tema desde la perspectiva de los clásicos nos permite comprender por qué es que existe un alto grado de insatisfacción en la población en general respecto del rendimiento de los partidos políticos, del rendimiento de los sistemas políticos, del rendimiento de los regímenes políticos y en general una sensación de desconfianza en la población. No se llega a comprender que en realidad las formas del Estado, los tipos de gobierno y el régimen político pueden comprenderse mejor cuando se revisa la clasificación de los estados que realizaron los clásicos. En primer lugar, debemos aclarar esta terminología, porque hablamos indiferentemente de formas de Estado, tipos de gobierno y régimen político, pero no se trata de sinónimos. El Estado no es lo mismo que el gobierno y tampoco lo es que el régimen político. Cuando hablamos de Estados, estamos hablando de la organización de dominación mediante la cual se ordena una sociedad. Los gobiernos, por lo contrario, son arreglos institucionales según los cuales se ordena y ejerce el poder sobre el territorio de las sociedades por los estados. Y por último, los regímenes políticos son el tipo especial de arreglo de un Estado según el cual los que detentan el poder deben operar y deben funcionar utilizando las competencias que tienen para ejercer el gobierno central sobre la sociedad. Siguiendo el modelo clásico de Aristóteles, un sector de la doctrina afirma que las formas que pueden adoptar los estados son o monarquías o repúblicas. En esta tendencia nos encontramos con un clásico de la teoría del Estado como Georg Jelinek, que tiene su obra Allgemeine Stadtlehre, teoría general del Estado. Frente a esta tendencia que afirma que los estados pueden ser o monarquías o repúblicas, también hablan como forma de estado otro sector de la doctrina que no trabaja tanto el tema del Estado propiamente, sino el derecho constitucional. Entonces, para este sector de la doctrina, las monarquías y las repúblicas no son formas de Estado, sino son tipos de gobierno. En esta tendencia se encuentran Bourdieu o Loewenstein. Y estas mismas personas, estos mismos profesores, consideran que las formas de Estado pueden ser o estados federados o estados unitarios. Decíamos al comienzo que una gran enseñanza para los modernos puede resultar ser el recurso a los clásicos. Cuando revisamos la organización de los estados que formula Aristóteles, advertimos que su clasificación no tiene que ver tanto con el número de gobernantes dentro del estado, sino con las virtudes, las condiciones morales, cuestiones eminentemente cualitativas más que cuantitativas. En la lámina que vemos delante, advertimos que efectivamente si nos guiáramos solamente por el número, los estados se dividirían en monarquía, aristocracia o república, según que el gobierno lo tenga uno, pocos o todos, es decir, la mayoría. Pero Aristóteles juega con una variable adicional para clasificar los estados. Y la variable es eminentemente cualitativa porque se refiere a la diferencia de número, pero a partir de una de dos criterios. Si es que nos encontramos con un uso virtuoso, bueno, de la facultad de gobernar en beneficio de todos, o si nos encontramos frente a una forma perversa, corrupta, patológica o falsa de uso del poder, que es lo que ocurre cuando quien lo detenta,
cuando quien gobierna, sea uno, sean pocos o sean muchos, lo hacen en su propio beneficio y no en el beneficio de la totalidad, de toda la comunidad. Por eso, frente a la versión correcta, verdadera, buena o virtuosa, que representaría frente al gobierno de uno, que sería la monarquía, Aristóteles propone que la forma corrupta, perversa o patológica es la tiranía, el despotismo o la autocracia. Es decir, cuando uno solo utiliza el poder para su propio beneficio y no para el beneficio de toda la comunidad. Semejantemente, cuando el gobierno lo tienen pocos y el gobierno es virtuoso, es bueno y en beneficio de todos, el tipo de Estado ante el que nos encontramos es una aristocracia, porque los más nobles, los mejores, son los que están gobernando la comunidad. Frente a esta opción correcta, virtuosa, moralmente mejor, tenemos la versión corrupta, perversa o patológica, que sería la oligarquía, la timocracia o la plutocracia, es decir, el gobierno de unos pocos basados en la mayor o menor cantidad de propiedades que tenga o en la mayor o menor cantidad de dinero que tengan y que utilizan el poder y gobiernan para beneficio propio, para beneficio del que gobierna. Finalmente, frente a la alternativa correcta, buena o virtuosa del gobierno por la mayoría, que es a lo que Aristóteles llama la república, la forma corrupta, perversa o patológica sería la democracia o la oclocracia. La democracia es el gobierno del pueblo, pero un pueblo no educado, y la oclocracia es el gobierno de la multitud por la multitud, de la plebe, de la mayoría que no toma en consideración virtudes morales. Entonces, frente a estas tres alternativas, veamos cuál es la diferencia que existe entre las monarquías y la república, porque la aristocracia es una forma que no está reconocida formalmente en las constituciones, porque las constituciones solo reconocen o la monarquía o la república. Veamos primero entonces las monarquías. La definición de monarquía es que estamos ante un gobierno central que lo realiza solamente una persona. Y esta monarquía puede tener carácter hereditario y dinástico. Lo más importante para caracterizar la monarquía es que tiene naturaleza vitalicia. Jelinek diferencia las monarquías de acuerdo a dos criterios. Uno, en si es hereditaria o electiva, y dos, si es que la monarquía es ilimitada o limitada. Si la monarquía es hereditaria, nos encontramos ante una sucesión de naturaleza dinástica. La misma familia es la que hereda a través de su dinastía, del apellido o del origen, el acceso al poder y al gobierno. Si no existe en algún momento, por alguna razón, algún heredero, existen pactos de sucesión entre familias de diferente origen dinástico. La monarquía electiva es la que se realiza a través de un cuerpo de electores selecto que puede por lo general ser la gente de la nobleza que tiene el rol de elector para definir quién de entre ellos es el que va a actuar como monarca. Este tipo de monarquía podría decirse que existe en Malasia, donde existe un gobierno, un cuerpo de electores que elige al monarca, y también que es la que existe en el Vaticano, donde los cardenales actúan como el cuerpo de electores que definen quién va a ser el sumo pontífice vitalicio. Veamos que también este carácter vitalicio puede tener excepciones, como el caso que hemos constatado recientemente con la abdicación del Papa Benedicto, que como consecuencia de lo cual ahora ha sido electo el Papa Francisco, y coexistiendo con el Papa Ad Honorem, que es el Papa Benedicto, que no ha dejado de ser Papa, pero está en el retiro. Por último, vemos que Jelinek diferencia las monarquías entre limitadas e ilimitadas. La ilimitada es la de carácter cesarista o absolutista,
y la limitada es la que se reconoce a través de las monarquías constitucionales, según las cuales el rey tiene un pacto firmado con la comunidad y él reconoce los límites que tiene frente a la nobleza, como en el caso de Inglaterra con la Cámara de los Lores, o frente a los comunes, que sería en general el caso del pueblo. Luego veamos entonces la siguiente forma de Estado, las repúblicas. ¿Qué significa república? Conceptual y etimológicamente, la república es la negación del gobierno de uno solo. Por eso es que la palabra república viene de dos conceptos o dos palabras latinas, res y pública, cosa pública. ¿Qué cosa es una cosa pública? No te dice si es que gobierna uno, gobiernan dos, gobiernan tres, no te dice, simplemente es una forma de negar que se trata de un gobierno que no es el de uno solo, es el gobierno de la cosa pública, es el gobierno de lo público por la mayoría. Se traduce con este concepto latino el concepto griego de comunidad política, que en griego se lee como koinonia, como polis o como politeia. Entonces, a nivel latino se traduce las palabras griegas de congregación, de comunidad, de ciudad o de organización como república. No se puede concretar de manera clara la traducción de polis o de koinonía por latín, por eso es que tenemos que recurrir a este concepto que no llega a expresar con claridad cuál es la forma en la que se concebía tradicionalmente en el pensamiento político clásico la naturaleza de la república. Entonces, la república es una forma de gobierno que reconoce que la autoridad del poder no le corresponde a un individuo, sino a la congregación de intereses en un mismo territorio. Propiamente, en lugar de hablar de república, podría hablarse de poliarquía, porque es el gobierno de muchos, o como la pleonocracia, que es cuando el poder lo tienen los más. Esa es la diferencia que existiría entre república, poliarquía y pleonocracia. Aparentemente, más apropiado que hablar de república como forma de Estado podría ser o la poliarquía, un concepto que recoge también un politólogo americano, Robert Dahl, en un tratado que escribe sobre la poliarquía, o la pleonocracia, que es un concepto que recoge en su teoría del Estado el profesor Georg Jelinek. Por último, veamos que las repúblicas, de acuerdo también a Jelinek, pueden distinguirse en cuatro tipos. Una república corporativa, cuando son las corporaciones que obran en nombre del Estado. Una república oligocrática, que se parece mucho a la forma aristocrática en su forma virtuosa, buena o correcta, que podría también asumir la relación negativa cuando el gobierno lo realizan quienes pertenecen al grupo de los timócratas, es decir, los que gobiernan porque tienen mayor propiedad de tierras, o el gobierno de los plutócratas, cuando la referencia a la oligarquía se hace a partir de quién tiene más o menos dinero. El tercer grupo es el de la aristocracia, cuando la soberanía la detenta censitariamente algún grupo profesional, de especialistas, de guerreros, de sacerdotes, a una estirpe, que son parte del pueblo y poseen algún tipo de privilegios reconocidos. Y por último, de acuerdo a Jelinek, la última forma de república sería la democrática, en la que el pueblo es el órgano supremo del Estado y depende de la estructura social del propio pueblo. La exigencia en este caso es que el pueblo asume la forma de Estado que sea necesaria conforme al derecho que reconocía en su momento la reforma calvinista. En la época de Calvino se reconocía que el pueblo era el que tenía que asumir la capacidad de decidir por sí mismo cómo debía ser su fe, la fe religiosa. Ese concepto calvinista es el que se traslada
en la Europa